¿cuál es el primer paradigma que vamos a romper? Comprender para qué llega la crisis. Y llega para enseñarnos algo muy importante, la capacidad de resiliencia del ser humano. Esas crisis se puede decir que es una oportunidad para tú seguir adelante, quedarte allí en ese problema. Muchas cosas que nosotros a veces necesitamos sanar o descubrir lo podemos hacer, o a través de la ciencia lo podemos trabajar. Para mí ha sido lo más enriquecedor de mi profesión. ¿Y sabes para qué me ha servido eso? A pesar del dolor, para comprender el sufrimiento del consultante. Bienvenidos a este espacio de conversación que hemos inaugurado el día de hoy. Más que explicar los temas que vamos a estar abordando cada semana o cada mes, vamos más bien a tratar de tener temas que cada persona pueda interiorizar y le pueda ayudar a su vida. En esta ocasión, este espacio va a ser tratado o lo vamos a conversar con una experta. Ella es Nata Dahub, psicóloga de profesión. Nata es una persona muy especial para mí. Dios nos ha puesto en el camino para estar hoy en este espacio, en esta conversación que vamos a tener y donde hablaremos diferentes temas, Nata, ¿cierto? Así es. Vamos a hablar temas de psicología, de la fe, de la ciencia, de la vida, situaciones cotidianas. Vamos a tener también invitados especiales que van a abordar las diferentes temáticas para ayudar a cada una de las personas que hoy nos están viendo a hacer un poquito de su vida con un propósito y que sean cada día mejor. Entonces, como les decía, Nata Dahub es psicóloga de profesión, psicoterapeuta con énfasis en sanación interior, ¿cierto? Así es. Su lema es fe más ciencia y así podrás encontrar el propósito de tu vida. Y era lo que les decía, nosotros en la vida todos tenemos un propósito. Y si lo combinamos con la ciencia y si lo combinamos con la fe, muy seguramente vamos a alcanzar el éxito en nuestras vidas, que finalmente todos queremos alcanzarlo y ser felices. En esta ocasión, en esta oportunidad, en este primer episodio, vamos a tratar un tema de la psicología y la fe. ¿Cierto, Nata? Así es. Antes de iniciar con las preguntas básicas de lo que vamos a tratar el día de hoy, me presento. Yo soy María Claudia Paternina Caicedo, comunicadora social de profesión, casada y amante a todo lo que tiene que ver con las comunicaciones estratégicas para las organizaciones. A lo largo de los años he trabajado en diferentes empresas, pero quiero decir que a mí estos espacios donde nos sentimos unidos, donde compartimos tantas cosas y somos empáticas en tantas situaciones de la vida, aunque Nata puede ser del Antiguo Testamento, yo puedo ser del Nuevo Testamento. No, de una manera muy respetuosa lo digo. Ella me lleva muchos años de experiencia y me lleva muchas historias más. A través de su profesión tendrá muchas cosas que contarnos. Y estas cosas en este espacio lo vamos a hacer de una manera muy, digamos, muy tranquila, ¿ya? Que cada uno de ustedes que nos están viendo pueda decir, oye, yo estoy pasando por esta situación, no sabía que podía hacer esto, pero también la ciencia me puede ayudar en esto y la fe combinada, las dos cosas, yo sé que a muchas personas les va a llegar. Nata, bienvenida a este espacio. Gracias, María Claudia. Bueno, este es un sueño que se materializó tanto para ti como para mí. Estábamos esperando, creo, que ambas, Antiguo y Nuevo Testamento, estábamos esperando esa coequipera que llegara para hacer este proyecto realidad. Creo que en nuestros corazones surgió hace muchos años debido a una necesidad muy sentida y muy actual, enfocada en el por qué sufrimos. Pero bueno, tú vas a hacer las preguntas y vamos a desarrollar los temas y también contarles que sí se puede salir adelante independiente de la situación por la que se esté atravesando. Sí hay un futuro, hay esperanza para todos y cada uno de nosotros.
Este espacio va a estar dividido en tres sesiones, Nata. Vamos a hacer una primera sesión de definiciones básicas, ¿ya? Que nos van a ayudar a entender el tema de la psicología, el tema de la fe. Muy rápido, muy general, pero obviamente bajo tu criterio como profesional. En la segunda etapa, en la segunda parte, vamos a trabajar el tema de la crisis existencial, ¿ya? Que todos normalmente, no sé si en psicología se dice así, pero todos a veces decimos, estoy en una crisis existencial, pero a veces es basados en la ciencia, cómo podríamos nosotros trabajar y por qué se da eso en la vida también. Es necesario las crisis existenciales. Esta es la segunda parte. Y una última parte, vamos a tener en cuenta esos signos de alarma y de acción para lo que se refiere a la sanación interior, a todo lo que es el propósito que vamos a tener en la vida. Vamos a hablar un poco de esos signos de alarma y cómo trabajarlo, las emociones, ¿ya? Sí. Y desde la ciencia y desde la fe, cómo definirlas. Entonces, volviendo ya a la primera parte, de definiciones y de fe. Nata, sabemos que la psicología en estos momentos, digamos que está pasando por un boom después de la pandemia. Los psicólogos decían que cada ser humano necesitaba un psicólogo en su vida, es más, los mismos psicólogos. Tal cual. Pero ¿cómo podemos entender a través de la psicología nuestras emociones? ¿Cómo la entendemos? ¿Cómo nosotros podemos decir, bueno, yo, por ejemplo, uno en el deporte, yo siempre hago referencia al deporte porque lo practico. Entonces mi entrenadora me dice, no, tienes que trabajar las emociones, María Claudia. Entonces yo me emociono mucho. ¿Cómo entenderlo en nuestra vida y manejarlo? Creo que hay un techo y siempre me gusta irme como por lo más profundo, que es hasta lo general, de entender el para qué de la psicología. La psicología es una ciencia que se encarga de comprender el alma concentrada en nuestro ser, que la forma pues de nosotros abordarla es a través de la psiquis de cada persona. Entonces, esta profesión es de tanto cuidado y debe abordar al ser humano de una manera tan respetuosa, tan delicada, porque cuando un profesional de la psicología se acerca a una persona, está tocando su alma. Y lo que compete al alma, a la diversidad de la persona, que también lo conforman los sentimientos, las emociones. Cuando tu coach te dice que analices tus emociones, lo que te quiere decir es que las emociones llegan por un propósito perfecto y dependiendo de la profundidad y de nuestra historia de vida, se convierten en sentimientos. Entonces, las emociones son volátiles, son fugaces, pero llegan a darnos un mensaje, son maestros nuestros. Entonces, hay que identificar qué situación me produce, qué emociones, porque esa situación va muy arraigada a lo que es mi alma. De pronto un poco confuso lo que les estoy diciendo, pero en la medida que vamos desarrollando el tema, vamos comprendiendo un poco más, porque ese es el rol de los psicólogos, tocar el alma de las personas. O sea, tocar esa alma ya a través de la ciencia, que es la psicología, y la fe. ¿Esto se complementa o esto se contradice, Nata? Yo me reconozco como psicóloga católica. En mi consultorio van creyentes, no creyentes, en fin. Sin embargo, mi fe es una aliada muy importante en el momento de comprender más al consultante. Fe y ciencia van de la mano y esto me llegó a través de un mensaje de San Juan Pablo II hace muchos años que tocó mi alma y que precisamente decía, fe y ciencia son dos alas que te llevan a la verdad. Cuando nos reconocemos como psicólogos creyentes, nuestra ciencia, nuestros estudios, tener una especialización en el área que conforman lo que es la ciencia,
Por supuesto que es importante. Cuando le damos ese plus, que es la fe, el proceso llega mucho más profundo y más aún cuando yo me reconozco como psicóloga clínica del área humanista, que es tocar lo más profundo del ser, llegar a esa causa del disconfort del consultante. Lo que estoy entendiendo es que sí es posible sanarse, obviamente metiendo la ciencia y metiendo la fe. Las personas que pronto han pasado por ese proceso de sanación, cuando empiezan a combinar estas dos áreas, sí se puede lograr un proceso de sanación realmente, o un proceso de cambio de la persona, porque hay un estigma en la sociedad donde se dice que si nosotros vamos al psicólogo es porque estamos locos o porque estamos mal. No necesariamente, pero sí debe haber una causa. Y es que vamos al origen, ¿qué significa sanar o para qué sanar y de qué me voy a sanar? Todos los seres humanos, sin excepción, tenemos algún tipo de herida afectiva. Heridas que muchas veces vienen desde el vientre materno, incluso desde el momento de la concepción. Hay comportamientos que en nuestra edad de niñez, adolescencia, por ejemplo, una profunda tristeza y que nos puede acompañar toda la vida y forma parte de nuestra vida y no identificamos el por qué. Es como una angustia en el interior que nos duele algo y no sabemos qué nos duele. Es donde los psicólogos católicos, en mi caso, con énfasis en el humanismo, vamos a ese fondo de la situación y donde identificamos esas heridas de los primeros años de vida. Y muchos no somos conscientes de eso porque vamos por el mundo anestesiados. Entonces, lo que nos causa disconfort, ya pensamos que forma parte de nuestra personalidad, que es algo que viene con nosotros y que hay que convivir con ello. Y tú dijiste una palabra muy importante, proceso. Los procesos psicoterapéuticos no son mágicos, no son de una o dos sesiones, es un proceso y desde mi enfoque lo que hacemos es el acompañamiento para que el consultante identifique esa causa de su tristeza, que más que todo se convierte en angustia existencial. Y ahora viene la pregunta, angustia existencial. Todos en algún momento hemos tenido esa angustia y hemos pasado por esa angustia existencial. ¿Cómo trabajarla? ¿Cómo identificarla? Porque a veces se han visto casos cuando uno ve las noticias donde dice, no, se suicidó, no, se perdió la vida, se quitó la vida. O sea, pero uno no sabe qué hay detrás o el fondo detrás de esa persona. Muy probablemente pasaba por una angustia o una crisis existencial. ¿Cómo identificar ese momento? ¿Cómo decir, estoy pasando por esta emoción de crisis existencial en mi vida y cómo puedo yo salir de ella, Nata? Porque muchas veces nos enfrascamos en el dolor, nos enfrascamos en la tristeza y pensamos que llegar a un terapista, llegar a una persona que también trabaje la fe, la teología, no nos puede servir o estoy perdiendo el tiempo. Entonces, decir que o identificar que esa angustia en mi vida va a ser pasajera o trabajarla de algún modo, ¿cómo yo puedo llegar a identificar eso? Es importante que los seres humanos nos reconozcamos en términos generales en tres esferas que forman parte de nuestra existencia. La parte biológica, nuestro cuerpo, nuestros órganos, la parte psicológica, que es nuestra parte cognitiva, donde se desarrollan afectos, sentimientos, y nuestra alma, nuestro espíritu. Como psicoterapeuta católica, es importante reconocer que hay un equipo interdisciplinario y muchas personas pueden llegar a consulta por una angustia existencial que puede estar relacionado con un tema biológico, alguna patología, alguna situación que esté afectando su salud física. Hay otras situaciones que son de tipo espiritual que requieren también el acompañamiento de un director espiritual. Y también viene mi componente que es el psicológico. Entonces, estas tres áreas es importante que se trabajen porque somos conscientes como psicólogas o soy consciente que
desde mi profesión no puedo abordar las 3 áreas. Es necesario que cada persona vaya directamente o remitir a cada persona dependiendo de la situación que presente o también para descartar. Asimismo, hay situaciones donde es necesario el acompañamiento de psiquiatría y también pues se remite al psiquiatra que uno considera es la persona que pueda tener más empatía con ese caso en particular. No, y medica, porque finalmente hay casos donde la persona debe medicarse y debe llevar a ese proceso. Aquí juega un papel muy importante la familia también. Lo famoso que decimos apoyos de red o redes de apoyo son importantes, ¿verdad? Nata, y todo eso que tú decías, yo me hago la pregunta, pero ¿por qué uno llega a una crisis existencial? O sea, porque es doloroso, porque llegar ahí es doloroso, ya ahí hay una cierta distancia en la persona. ¿Por qué sentir que esa crisis existencial ya me va a acabar? ¿Y por qué no manejar esa emoción y decir, por qué yo no voy a sufrir, yo lo voy a manejar, lo voy a trabajar? Mantener esa mente positiva no es fácil, ya en medio de tantas situaciones que cada día estamos presentándonos, porque en el trabajo, en nuestra familia, en los proyectos que tenemos o sueños, si nosotros somos empresarios o queremos emprender algo, pagar una nómina, tanto estrés o tanto sufrimiento que hay dentro de una vida laboral que también llega a enfermarnos y a dolernos, porque tú decías algo muy al principio que me llamó la atención, o sea, están allí en silencio. Muchas de las cosas que nosotros a veces somos o sentimos están dormidas. Pero ¿por qué nos duele tanto cuando despierta, por decirlo así? Vamos a romper paradigmas en este momento. Las crisis, ¿por qué llegan? ¿O para qué llegan? Más que todo es la pregunta. Para enseñarnos algo. Estamos tan anestesiados en el mundo. Incluso se habla tanto de temas de salud mental, donde también hemos tergiversado el término de salud mental. ¿Qué es anestesiado, Nata? Anestesiado es que vamos por el mundo sin ser conscientes de nuestras emociones, cómo se manifiestan en nuestra parte biológica, cómo se manifiestan en nuestra parte psicológica, y todo lo dejamos pasar, lo dejamos pasar, lo dejamos pasar, eso pasará, o buscamos unos paliativos para que nos alivien temporalmente, pero la crisis vuelve a pasar. O sea, como unos pañitos de agua tibia, lo vamos tapando, lo vamos tapando. ¿Cuál es el primer paradigma que vamos a romper? Comprender para qué llega la crisis. Y llega para enseñarnos algo muy importante. ¿Cómo qué? La capacidad de resiliencia del ser humano. O sea, es donde uno dice, sí se puede salir de la crisis. Y también nos decimos, mira, yo no sabía que tenía esta cualidad y justo en el momento de crisis apareció y resolví. Entonces, no le tengamos miedo a las crisis, tengamos miedo o mucho cuidado cuando tomemos el camino de esa crisis y pensemos que ya todo terminó, y eso implica un pensamiento destructivo, de disconfort, que nos genera mucho más angustia. Cuando miramos la crisis, la ponemos frente al espejo y le preguntamos, cuéntame, ¿qué papel llegas a desempeñar hoy? ¿Para qué llegas a mi vida? Y es un mundo de oportunidades, de redescubrimiento, de renovarte, que eres una persona nueva. Eres como el ave fénix que renace de la ceniza y te muestras a ti mismo, te demuestra que sí tienes muchas capacidades para tener lo que es el foco de este programa, propósito de vida. Todos tenemos un propósito de vida. Hay que redescubrirlo, o a veces tenemos 60 años y todavía no comprendemos nuestra misión en la vida. Y justo las crisis llegan a decirnos, mira, la misión que tú tienes no la va a hacer igual otra persona, es tuya. Y esa misión es constructiva. Ahora, la angustia, que va muy alineada a la crisis. Cuando algo nos angustia, la famosa angustia existencial,
se da producto de esa anestesia en la que vivimos. Exitosos económicamente, tenemos la familia que soñamos, somos el líder en X comunidad, todos nos quieren, o sea, no hay nada aparentemente malo y sin embargo llega la angustia existencial. Esa angustia también es una maestra que te dice, stop, lo que estás haciendo si es el verdadero propósito y sentido de tu vida. ¿Hay alguna situación allá en tu pasado, en tus primeros años de vida, que no has resuelto? Mira, en estos días llegó una consultante que me remitió un amigo sacerdote, unas situaciones muy complicadas. Y yo le pregunto, ¿cómo está la relación con tu papá y mamá? Y dice, mi papá maltrataba a mi mamá, era alcohólico, y mi mamá no deseaba tenerme. Ya desde ese momento él ya estaba generando. Claro, y ella no entendía por qué tenía conflictos con su pareja, por qué había situaciones con sus hijos de intolerancia, por qué era tan explosiva, por qué era tan intolerante. Y yo le pregunté, más allá de, ¿has trabajado el perdón con tus papás? Y me dice, no, no soy capaz de hacerlo. Okay. Y ahí entra la fe. Ahí entra la fe. Claro, porque se dice que cuando uno está en ese proceso de perdón, de sanación interior, el que verdaderamente nos sana es Dios. Sí. Y lo digo por experiencia propia. Si yo no hubiese tenido un proceso de sanación interior en mi vida, no porque alguien me hubiese, porque necesariamente la gente piensa que, ay, te va a sanar porque algo malo le pasó. No. De esa retrospectiva o esa, ¿cómo se dice? Como era que tú decías, Nata, que me fui a la infancia, desde que mi mamá me engendró, me deseó, desde ese momento, reconocer todo ese caminar y que había y que no había, es lo que uno es hoy en día en el Nuevo Testamento. Y tú dijiste algo muy válido. Solamente a través de nuestras experiencias de vida es que tenemos hoy, 5 de mayo, tú, María Claudia y yo, la valentía, porque no es fácil estar ante un público contándole que sí es posible. Es a través de nuestro testimonio, de lo que las crisis que hemos vivido, que probablemente no sean las últimas, pueden llegar otras crisis, Así es. Solo que las vamos a manejar con mucha más madurez, discernimiento, porque sabemos que no estamos solas, ¿ya? Entonces, San Pío de Pietrelcina, que es un santo que yo amo, decía, en resumen, bendita la crisis que te hizo acercar a Dios para nosotros los católicos. Y ahí Amén. comprendí con esa frase que la crisis desde mi psicología la voy a manejar con mis pacientes y contarle el otro cuento, de analizarla y tomarla como una maestra y una oportunidad de salir adelante y encontrar un propósito de vida. Y es que entender eso, Nata, o sea, no se logra de la noche a la mañana. Se necesita mucha formación, una decisión, porque en definitiva tú decides si sanas o no, si vives con ese propósito que Dios te manda. Entenderlo cuesta, nos cuesta, pero como decías tú, no estamos solos. Estar frente a una cámara hablando de fe en estos tiempos difíciles, donde muchas personas se cuestionan de esa fe, porque hasta de pronto yo me he cuestionado y he dicho, y nos da pena a veces hablar, nos da pena decir que creemos, nos da pena a veces contar lo que Dios ha hecho por nosotros, basados en la ciencia también, basados en la teología, basados en las experiencias carismáticas de servicio, son un conjunto de cosas. Y cuando uno logra ese match, esa conexión, ya en nuestra vida, yo les puedo garantizar, bueno, Nata es más experta en eso desde el área psicológica, pero desde mi experiencia personal, yo puedo decir que Dios ha estado en cada uno de los pasos en que yo he dado, porque lo he decidido. Nadie lo ha hecho por mí.
Entonces, Nata, esas crisis se puede decir que es una oportunidad para tú seguir adelante y para no quedarte allí en ese problema, porque muchas veces cuando nosotros estamos en esas crisis existenciales decimos, ay no, yo no voy a poder, ¿cómo voy a, quién me ayuda, a dónde voy, qué hago? Y bueno, y este es el propósito de este programa. Muchas cosas que nosotros a veces necesitamos sanar o descubrir, lo podemos hacer o a través de la ciencia lo podemos trabajar. Y mira, algo muy bonito que me ha enseñado mis crisis personales, porque creo que si no todos, muchos hemos pasado por ansiedad, Sí. hemos pasado por depresión, Sí. hemos tenido crisis que pensamos que tocamos el suelo y de allí no nos podemos levantar. ¿Y sabes para qué me ha servido eso? A pesar del dolor, para comprender el sufrimiento del consultante. Cuando una persona llega a mi consulta y me está contando su historia, yo me engancho con su historia emocionalmente y puedo hasta sentir el sufrimiento del otro. Es una cosa hermosa que probablemente duele y como psicólogo debemos desconectarnos cuando salimos de esa consulta para, pues, también recargarnos para los próximos consultantes. Pero para mí ha sido lo más enriquecedor de mi profesión. Mis crisis y haber pasado por ansiedad y haber pasado por depresión, que les pregunté una noche a la ansiedad, bueno, cuéntame, yo no sabía lo que era eso. Lo identifiqué, bueno, uno como psicóloga, porque no podía dormir. Claro. Y yo soy de un muy buen dormir. Hasta que una noche le dije, a la tercera noche le dije, bueno, ansiedad, cuéntame, ¿para qué llegaste a mi vida? ¿Se puede decir eso, Nata, antes de seguir, que esos son los síntomas cuando no puedo dormir? Sí. Ok. De uno de los tantos síntomas, la ansiedad, no dormir, preocuparnos por cosas que no han pasado y muchas de esas cosas por las que nos preocupamos probablemente no sucedan como la estamos imaginando. O sea, esa famosa película que nos Sí, inventamos, el entonces, rollo, la cosa. La invitación también es desde mi rama del humanismo es a vivir el aquí y el ahora, por supuesto, siendo responsables con nuestro futuro, pero no podemos construir un futuro si nuestro presente está lleno de ansiedad. Y de ansiedad pasaríamos a la depresión. Entonces, mucho cuidado con esas alertas tempranas, que sí las podemos identificar. ¿Cómo? Porque si conocemos nuestro cuerpo, cómo se somatizan nuestras emociones, allí podemos identificar esas alertas tempranas. O sea, es decir, me sudan las manos, el corazón se me puede acelerar, no dormir, no conciliar el sueño a pesar de que estoy cansada, la profundidad del sueño que se necesita. Hay personas que pierden el apetito o abren el apetito a dulces, snack, o sea, empiezan a tener unos comportamientos extraños. O sea, que decía, uy, yo antes no, por ejemplo, antes no me provocaba estar en mi casa un sábado y ver una película. Yo sí o sí tenía que estar el sábado tomándome algo en la esquina o ir a un bar y tomarme algo. Esos signos a veces lo dejamos pasar, Nata, y a veces creemos que no, eso es pasajero. No, es que a mí me gusta siempre ir a ese lugar. Y a veces, como decías tú, estamos buscando de ese vacío interno que tenemos otros vacíos, y ya serían dos vacíos. Le tenemos miedo a estar a solas con nosotros mismos, porque los mayores verdugos somos nosotros mismos. Nos autocastigamos y saboteamos tanto que llega un momento en que no vemos nada positivo en nosotros y eso se ancla aquí. No puedes, no eres capaz, etcétera, etcétera. Y para desarraigar o desaprender esos pensamientos que llegan a invadirnos, hay que hacer un proceso acompañado con un profesional de la salud, porque solos no podemos.
Sí, No eso es podemos. otra también, otra barrera, otra pared y otros paradigmas, porque finalmente la gente piensa y dice, no, yo puedo solo, yo puedo solo. Miren, uno en la vida todo no puede ser, ni uno es 10 en todo. O sea, decir que yo soy 10 en esto, 10, o sea, eso para mí es como irreal. Ya, yo, yo soy de las que digo un poquito aquí, un poquito acá y le doy duro a lo que realmente le tengo que dar. O sea, centro y concentro mis energías en lo que verdaderamente Dios ha puesto en mi camino y el propósito. Nata, ¿cuáles son esos hábitos o esas situaciones que nosotros debemos tener en cuenta para mejorar? Ya pasamos por esa crisis, bueno, ya, listo, ya busqué ayuda, ¿cierto? Ya fui consciente, ya tomé la decisión, pero hay unos hábitos que también nos ayudan a nosotros a ser mejor y trabajar estos síntomas o estas emociones que cada día nos pueden de pronto perjudicar en nuestro caminar y en nuestro propósito de vida. Bueno, cuando se requiere acompañamiento de psiquiatría, también se acude a la psiquiatría, porque hay situaciones que forman parte de nuestra biología, de nuestros compuestos químicos, que requieren una autorregulación mediante medicamentos. No vamos a estigmatizar la parte de la psiquiatría. Sí es importante en la salud mental cuando lo amerita. Sin embargo, no hay que descargar esa responsabilidad solamente en la psiquiatría. También hay una serie de hábitos que es importante que nosotros comencemos a trabajar. Y esto no es de hacer una lista de chequeo de 10 hábitos y comenzarlos a trabajar todos. Esto es como dice la canción, pasito a Pasito. pasito. Cuando ya vemos que una idea o un tip se nos convierte en un hábito, podemos comenzar a trabajar en el otro y tenernos paciencia a nosotros mismos, abrazarnos, decirnos que sí podemos salir adelante. Como dice el lema de Alcohólicos Anónimos, solo por hoy, Solo por un hoy, día a la vez, un día en la vida solo por por hoy. hoy. O sea, Un día que terminemos nuestro día y chuleemos en el calendario, decimos, wow, solo por hoy. Porque si nos ponemos a pensar en todos los tips, nos llenamos de ansiedad. y no, y de frustración finalmente, porque decimos, ay, no, yo no voy a poder, ay, me voy. Así O es. sea, entonces digamos que es una gotica, Una gotica, todos los una días, gotica. una gotica, hasta llegar a ese propósito, ya que es Claro, sanar o mejorar, porque finalmente el ser humano está en busca de una mejora continua, así es. ¿ya? Hay una palabra que conocí para una charla que iba a dar en una empresa. Perfectibles. Me encantó. Perfectibles. Nosotros Me somos, no encantó. somos perfectos, estamos en ese camino de la perfectibilidad. Así es. Sí, Porque cuando pensamos que somos perfectos, nos volvemos personas psicorrígidas. Sin embargo, cuando pensamos que somos perfectibles, pensamos en ese mejoramiento continuo que se da hasta el último aliento de nuestra vida, hasta el último día. Estamos en capacidad de mejora continua. continuo. Y eso tú lo has dicho, o sea, hasta el último suspiro. Porque a veces nos relajamos, no creen, ay, no, ya yo sané eso, ay, no, ya yo me voy a echar y ya yo me creo, porque también pasa el ego, no, ya yo sané eso, ya yo estoy en otro lado de la vida. También no podemos jugar con eso, Nata, o sea, llegar a ese extremo de que ya yo lo hice, ya el mundo que siga. Ya, ¿cómo también no llegar a eso, Nata? El mundo que siga, nos volvemos ciegos ante una realidad social o nos volvemos los jueces de los procesos de los otros. Oye, pero si yo pude, esta persona, ¿por qué no puede? Y es que es Esa importante frase es peligrosa, comprender sí. que cada uno va a su ritmo. Y esa frase es peligrosa porque nosotros decimos, no, como yo puedo, tú puedes. Tú no sabes en qué proceso está, en qué etapa de la vida está, cómo lo maneja ella. Uno tiene que ser muy respetuoso en eso. Así es. Y siempre mi palabra es santo silencio. Cuando mi reflexión o lo que vaya a decir no es empático con la otra persona, prefiero callar y prefiero guardarme eso, porque todos los que hemos pasado por procesos de sanación y hemos descubierto nuestro propósito en la vida, sabemos cuando se presentan esas situaciones que es mejor tú ser muy prudente y respetar el proceso de la otra persona. Nunca nosotros vamos a estar echados, ay sí, ya yo estoy echada, lo logré, no.
hasta el último suspiro de nuestras vidas, siempre vamos a necesitar esa mejora continua y esa perfectibilidad. Es que cuando nosotros hemos vivido un proceso de sanación a través de nuestra fe, surge en nosotros un querigma, una llama, un fuego por salir a servir. Es poco fácil que nos quedemos en nuestra zona de confort. Totalmente. Nos convertimos en iglesia en salida. Totalmente. Nos queremos ir donde los otros no llegan. Queremos hablar de lo que las otras personas no se atreven a hablar, así como estamos tú y yo en este momento. No, y cuando uno tiene ese sentimiento, ya, esa fe tan profunda ante los ojos de Dios, porque eso es una relación profunda que hay de enamoramiento, de ese, tú decías, el querigma, de eso que arde, ese Espíritu Santo que brota, y lo combinas a tu vida, a tu propósito, o sea, estás hecho en el buen sentido. O sea, empiezas a descubrir y a entender por qué yo todos los días me tengo que levantar a las 4 de la mañana, hacer lo que tengo que hacer. Sí. No es así, Nata. Claro, y eso se llama doblegar la voluntad, que no es fácil, pero hay tips para hacerlo. ¿Y qué es doblegar la voluntad, Nata? A ver, ¿qué nos hace quedarnos en nuestra zona de confort? ¿Qué nos hace no perseverar en nuestro proceso de cambio? ¿Qué nos hace tenerle miedo a nuestra sanación? Uno, porque por miedo, precisamente, preferimos quedarnos en la zona de dolor, de sufrimiento, porque es lo que conocemos. Es nuestro lugar seguro. Aunque estemos sufriendo, aunque nos genere dolor, es lo que conocemos. ¿Por qué? Porque es normal que a nosotros, los seres humanos, nos dé miedo lo desconocido. ¿Ya? Soltar para tomar. Un factor muy importante para dar ese siguiente paso, la voluntad. ¿Qué es la voluntad? Es lo que nos hace precisamente o avanzar o quedarnos. Cuando hablamos de doblegar la voluntad, se resume en una palabra, o en dos palabras, templanza y disciplina. Y la templanza no se construye de la noche a la mañana. Totalmente. Es una decisión. Totalmente. Y si nosotros la queremos y la necesitamos, le decimos a nuestro Dios creador, dame una dosis de templanza porque la estoy necesitando en este proceso. Y seguro que llega. Porque si no, nos quedamos, como dice la canción, en el lugar de siempre. En el mismo lugar y con la misma gente. Y a veces la misma gente no se convierte en lo que tú decías antes, en esa red de apoyo saludable, sino es la persona que te dice, pues sin intención de hacer daño, obviamente, sino más bien por desconocimiento que hay otras alternativas. ¿Estás triste? Bueno, ven para acá que hay otras soluciones que son las adicciones de diferentes tipos, que te pueden dar un placer y una satisfacción, pero temporal. Si no, pregunta el guayabo al día siguiente cuando pase el efecto. Exacto, la famosa anestesia que decía. Anestesia. Que tengo un vacío, pero lo lleno con otro vacío y se convierte en un gran vacío. Se convierte en una bola de nieve. Y esa bola de nieve va creciendo. Sí. Y llega un momento que cuando uno dice, toque fondo. Sí. Entonces, cuando es que, siempre lo he dicho, ¿por qué llegar a tocar fondo para actuar? ¿Ya? En los procesos de crecimiento personal, cuando uno está con un coach, siempre el coach te va diciendo, yo que he pasado por eso me dice, a mí no me interesa que lo hagas perfecto. Volvemos a la perfectibilidad. A mí lo que me importa es que lo hagas. Y lo hagas como está allí y de la forma que tú creas o puedas hacerlo. Y es todos los días, Nata. Todos los días un poquito uno va haciendo. Y cuando vienes a ver acumulado en el tiempo, oye, yo hace 5 años yo no hacía esto. Y viene todo, si uno acumula todo ese proceso, está el crecimiento. Y si obviamente lo combinas con la fe, que este espacio es de ciencia y de fe, vas a ir seguro en la vida, porque finalmente nuestros pasos tienen que ir seguros. Todas las personas, los seres humanos, estamos llamados a un propósito. Has dicho algo también sumamente poderoso. El propósito está relacionado con el sentido de vida. A veces, miren,
y esto un mensaje con mucho respeto y amor para quienes tienen niños, hijos pequeños o adolescentes. Mucho cuidado con lo que es la pasión de su hijo, lo que quiere estudiar, la carrera que escogió. Es importante que desde pequeños les digan, hijo, hija, ¿qué carrera vas a estudiar? Imagínate la que quieres, que así sea gratis, tú la vas a hacer con mucho amor. Y eso es el sentido de vida. La anestesia también está relacionada con que en algunas generaciones, y todavía se ve, se estudia profesionalmente lo que toca o lo que los papás dicen, y eso genera unas frustraciones de ir en la vida, probablemente siendo unos exitosos profesionales, con economías súper sanas, pero desconectados de su interés, de su pasión. Y es ahí donde se generan otras de las maneras de angustia existencial. Víctor Frank, escritor del Hombre en busca de sentido, decía que hay que buscar el propósito en tu vida y mirarlo y caminar hacia él. Y aunque no tengas las competencias blandas o técnicas de estudios académicos para desarrollarlo, pues desarróllala y camina hacia tu propósito, lo que tú ves como tu misión. Nata, hay personas que dicen, oye, ¿cómo puedo lograr descubrir ese propósito? Se lo preguntan a Dios. O sea, ¿dónde llegar? ¿Cuál es esa varita mágica donde dice, ¿cuál es mi propósito? Bueno, ahí sí combinamos la ciencia, por supuesto. Hay un test vocacionales que entiendo que se lo hacen a los muchachos años antes de terminar su bachillerato para identificar esas habilidades. esas habilidades. Sin embargo, no siempre estos test dicen con exactitud. Exacto. Tengo un caso de una consultante que quería estudiar medicina, una niña súper tímida. Y en su test vocacional le salió que su tendencia era la comunicación social. Y ella quería estudiar medicina y en biología no le fue muy bien. La persona que direccionó el proceso, cuando la escuchó que ella quería estudiar medicina, la persona le dijo, no, es que te fue mal en biología, tú eres buena para la comunicación social, siendo una niña altamente tímida. Y en consulta le dije, ¿qué quieres ser? Me dijo, médico. Entonces, lucha por ser médico. Está a puertas de graduarse y es una de las mejores de su promoción. ¿Cuál fue el sentido de su vida? Desde muy temprana edad me cuenta que ella quería ser médico y no le fue bien en el test vocacional en biología. Sí, a veces el colegio pues te da unas bases, ¿ya? Pero no quiere decir que eso sea el 100%. Siempre hay un grado, un margen de error, por decirlo así, Nata, pero es importante buscar ayuda Sí. profesional, incluso testimonios de otras personas que han pasado por eso, estudiar la carrera, su pensum, su malla académica. Las universidades ahora mismo saben cómo entrar y vender estas carreras, ¿ya? Y que el joven pueda desarrollar ese propósito, porque es que el propósito no empieza, y lo digo con mucho respeto, a los 40 años. O sea, yo digo que desde que nacemos, Nata, desde que nosotros estamos ya engendrados, que Dios te pensó, te creó, que tu papá y tu mamá te desearon desde el corazón, desde el vientre, ahí nació el propósito. Muchas veces en la pandemia sentimos esas emociones, esas sensaciones, y descubrimos que necesitábamos ayuda. Y a veces nos daba pena decir, necesito ayuda, estoy sintiendo esto. Nos cuestionábamos mucho ir a donde un psicólogo, un psiquiatra, o trabajar esa emoción. Descubrir eso, ¿ya? Si bien mal la pandemia fue una crisis mundial, nos dejó también enseñanzas. Y decían que la pandemia que se venía era la pandemia mental. Así es. Las enfermedades mentales. Y no es para menos, porque cada día uno ve unas cosas, Nata, en los jóvenes. Ahorita que hablábamos de los propósitos de los jóvenes, uno ve
situaciones de familia, tragedias, fenómenos naturales, ambientales. Todo se nos ha acumulado y de alguna manera siempre nos estamos cuestionando y sentimos que no vamos a poder o que en definitiva nuestra vida no tiene sentido. Mira, hay una canción de Facundo Cabral que dice, no estás deprimido, estás distraído. Tomando el contexto en términos generales, pues obviamente la depresión existe, pero volvemos a hablar de la misma anestesia. Si nosotros no regresamos a nosotros mismos, reconocer nuestras capacidades, conectarnos con nuestro interior, porque es ahí donde recargamos nuestra energía diaria. Porque quien o lo que nos mantiene a flote cuando nuestras fuerzas físicas flaquean es nuestro espíritu. Pero estamos desconectados de nuestro espíritu, porque estamos en una cultura del hedonismo, donde el físico es lo visible atractivo, más atractivo, el me gusta o estar atento a la aprobación de una sociedad es lo más atractivo, y vamos debilitando nuestro espíritu. Cuán importante es que nos reconozcamos como imperfectos, pero con una dignidad que se nos dio desde el vientre de nuestra madre. La misión que nosotros tenemos, ¿otra persona la puede hacer por nosotros? Sí, pero jamás la hará igual que nosotros. Eso también nos habla de nuestra dignidad. Cuán necesario es aprender a estar a solas con nosotros mismos, porque es ahí, independiente de las creencias, es ahí donde nuestro hemisferio derecho y nuestro hemisferio izquierdo, nuestra lógica y nuestra creatividad se conectan y nos llegan las grandes ideas que trasladamos en creatividad, capacidad de construir, que algunas personas le llaman intuición. Cuán necesario es, como dice Jesús, irme al monte a solas, en lo alto, en lo alto, a orar. Para mí lo alto y el monte es el espacio donde yo pueda estar y conectarme conmigo mismo. Esto que estamos haciendo tú y yo, para mí, y estoy segura que para ti también, es el monte donde nos estamos reconectando, conversando. Cuando salimos a reuniones sociales, salimos a escuchar al otro, a comprender al otro, o llevamos una máscara de soy feliz, soy exitosa, soy agresiva, ocultando todas nuestras angustias. ¿Qué máscara nos estamos poniendo? que finalmente las máscaras llega un momento en que se caen. Es insostenible. Sí, totalmente. Que es tan rico la libertad, no el libertinaje, sino la libertad de ser tú. La libertad del espíritu, que tú puedas hablar abiertamente de tu profesión como comunicadora y de tu fe, de mi profesión como psicóloga y de mi fe. Y yo hice un pacto en mi Instagram porque fue el llamado que yo recibí desde la renovación carismática. Utilizar mi fe y mi ciencia para ser instrumento de sanación para los demás. No soy yo, es Dios. Dios, es el Espíritu Santo,
es la intercesión de la Virgen María. Y mi Instagram es Fe y Ciencia. ¿Habrán algunas personas que conectan? Sí. ¿Habrán otras personas que no conectan? Es respetable también. Pero las puertas están abiertas para todos, para llevarles esperanza y decirte a ti que nos estás escuchando, nos estás viendo, puedes salir adelante. Dale la oportunidad a esa crisis de ser tu maestra y mirar también que debes soltar. Eso se escucha mucho ahora, suelten, como si eso fuera vender, vender, pero no es tan así como soltar y ya, no, es también todo un proceso. Me dice una consultante en estos días, ¿cómo suelto? Yo digo, excelente pregunta. ¿Tú qué piensas? Porque a veces creemos que soltar es dejar, o sea, dejar pasar las cosas, no me interesa, o definitivamente no presto atención a eso, me hago la ciega, sorda, muda, no digo nada. Y eso tampoco es tan así. Soltar, yo pensaría que es un acto también hasta de fe, Nat. Decirle a Dios, bueno, yo siempre pienso en el 50-50, el equilibrio. Tú me has dado las herramientas para esto, pero tú ayúdame en esto. Y soltar. O sea, como decir, estoy en manos de Dios. Y entra la fe de eso. Se dice mucho que la fe es de eso que uno ve, siente, pero cree que se va a dar si nos conviene. Pero cuando uno está viviendo el momento, o cuando estás pasando por esa crisis existencial, o pues estás pasando por esa prueba que Dios te está dando, se nos vienen muchas preguntas a la cabeza, Nata. Y no es tan fácil nosotros descifrar y decir, es que esta angustia existencial, entonces se nos viene a la cabeza, es que tengo que buscar una terapista, es que tengo que buscar ir al sacerdote, tengo que ir a buscar pastor, lo que sea. O sea, se nos vienen tantos pensamientos en la cabeza que uno a veces pues llega al vacío. Independiente del tipo de personalidad, porque hay unas que son rasgos de personalidad más que otros, todos, de alguna u otra manera, queremos tener el control de todo. Y resulta que no. Porque cuando las cosas no salen como nosotros queremos, cuando idealizamos algo o a alguien y no resulta como nosotros queremos, nos frustramos, nos angustiamos. Y cuando no tenemos el control o reconocemos que no tenemos el control, nos soltamos. A veces es bueno soltar. Control igual, suelta. No tenemos el control. Teníamos el control sobre el COVID. Nunca lo tuve. Pasó en China y se llegó a pensar, no, acá no llega. Llegó. ¿Teníamos el control? No. Cuando llegó la vacuna y se hizo el efecto rebaño, bueno, otra cosa fue. Pero mientras tanto, no. Cuidarnos con las herramientas que teníamos. Ejemplos a diario tenemos. Salud mental, hablando de eso. La preocupación, un estudio que se hizo en el 2026. La mayor preocupación mundial en temas de salud hoy en día se llama salud mental. El cáncer pasó a un segundo lugar. Porque se dice que después del COVID la próxima pandemia es salud mental. Salud mental. Suicidios a edades más tempranas, inclusive de niños. Ansiedad, depresión, que no comprendemos el para qué llegan. Depresión, pensar en el pasado, mis sentimientos de culpa y bueno, y otros componentes biológicos. Ansiedad, sobrepensar el futuro de cosas que probablemente no van a ocurrir. Es vivir el aquí y el ahora, y como dice San Benito, ora et labora. Porque a veces desde la fe decimos, ay Señor, tú lo permitiste, ay Señor. No, actúa, hay que actuar. No, no es que Dios me mandó esa prueba. Dios no manda Dios pruebas. no manda pruebas. Él no necesita mandar pruebas. O sea, no necesita probarnos porque ya nos conoce tanto y sabe de nosotros tanto que tú dices, no te va a mandar una prueba. Y eso son frases populares, peligrosas, que hemos creído y nos hemos autoapropiado, nos apropiamos de ellas, ¿ya? Y creemos que es así. Y no es así, Nata. Y esta segunda parte ya para finalizar, esta tercera parte para finalizar es, vamos a hacer preguntas abiertas y cerradas. Ok. ¿Ya? Entonces, yo te digo, ¿ir a terapia o el horóscopo? Ir a terapia. ¿Por qué, Nata? Porque Cortico. el horóscopo no es una ciencia. Ok.
¿Creer en Dios o ir a la iglesia? Creerle a Dios. ¿Impulsos o emociones? Las dos. ¿Por qué las dos? Porque todos tenemos algo de impulsivo, que es resultado, que termina en una emoción, o una emoción nos lleva a un impulso. No O sea, todos reaccionamos iguales. Se puede decir que son hermanitas. Sí. Vale. Si Dios está conmigo, Nada me falta. fe y ciencia. Ambas. ¿Por qué? Porque es el dúo dinámico perfecto y los procesos psicoterapéuticos unos resultados maravillosos. No mágicos, porque son procesos de 6, 1 año, 2 años, pero los resultados son como los pasos del elefante, largos y contundentes. ¿Orar o rezar? Ambas. ¿Por qué? Prefiero orar, porque podemos ser espirituales o religiosos. Para mí el orar es más espiritual, el rezar es más religioso, porque a veces hacemos una novena y no sabemos ni lo que estamos diciendo, no lo interiorizamos. Orar es esa conversación con Dios. Esa conexión que uno tiene Personal. personal. Sí. Estos procesos, Nata, en definitiva podemos concluir ya para dar un mensaje a toda nuestra audiencia. Podemos concluir varias cosas. La primera, crisis existenciales es una oportunidad de crecimiento. Sí. 2, que podemos identificar. Las emociones bien trabajadas pueden sanarse, ¿cierto? Y también hablamos, me paso a otro tema, que es el propósito de nuestra vida. Y cómo unir esa fe y esa ciencia para alinear el camino a nuestro propósito de vida. Así es. Puedo concluir también la terapia, la ayuda profesional, combinar la fe, la ciencia para los procesos terapéuticos sí es viable para un avance o cómo se le puede decir en nuestra vida. Por supuesto. Y también, independiente de las creencias, sí se mueven emociones que son maestras, sí se mueven oportunidades de crecimiento y sí se mueve el encontrar el propósito y el para qué de mi existencia. Se puede decir entonces que también es una decisión Total. personal Total. que va encaminada de unos procesos, de unas terapias, de ayuda psicológica, psiquiatría, si es necesario, espiritual, ¿ya? Y es lo que nos da también el resultado completo, como esa cereza en el pastel, ¿sí? Nos da el sentido, esa sal que a veces necesitamos para que tenga ese sentido y en verdad el punto al que queremos llegar. Nata, este espacio también es gracias a tu propósito, hablamos de los propósitos de vida. Y queremos invitar a todas esas personas a que también puedan conectarse y nos hagan llegar sus buenos comentarios o alguna observación, que nos dejen aquí también ideas que podemos desarrollar en este espacio. Pero Nata tiene algo muy chévere que contar, que es acerca de su proceso y su consultorio, para que puedan conectar y llegar donde ella. Sí. ¿Cómo sería, Nata? Tengo una marca registrada. Miren la fe que le tengo al propósito de vida en esta nueva etapa mía de profesión que se llama Regresa a ti, que es conectarnos con nosotros mismos. Regresa a ti es un espacio que hoy hemos dedicado y que seguiremos dedicándolo a cada uno de nuestros televidentes, nuestra audiencia, que yo sé que muchos se conectarán con esto y nos harán llegar. Muchas gracias por este espacio, Nata, por contarnos un poco más acerca de tu profesión, de lo que tú has hecho a través de tu experiencia y de tus casos de éxito, cómo combinar la fe y la ciencia y poder lograr y contar y atreverte y atrevernos a hablar a través de la fe y de la ciencia de estos procesos de sanación, de propósitos interiores en la vida que nos ayudan finalmente a ser mejores seres humanos. Así es. Gracias a todos los que nos han escuchado, visto y bueno, hasta una próxima oportunidad. Gracias, nos vemos.